Hola a todos, en este vídeo vamos a empezar hablando de algunas de las propiedades orientadas a objetos más importantes de Postgres. Como sabrás, Postgres no es una base de datos relacional simplemente. Adicionalmente, Postgres tiene ciertas características que son típicas de los lenguajes orientados a objetos. Dos de esas características más comunes son la sobrecarga de funciones y la herencia. En este vídeo vamos a empezar hablando de la sobrecarga de funciones. ¿Qué cosa es la sobrecarga de funciones? La sobrecarga de funciones significa simplemente que yo puedo tener más de una función con el mismo nombre, siempre y cuando los parámetros de estas funciones sean distintos unos de otros. Esto no era posible en lenguajes como, por ejemplo, C, y tampoco es posible en otras bases de datos que son puramente relacionales. Esta es una característica propia de Postgres. Pero para ver cómo es eso, vamos en concreto a definir algunas funciones de este tipo. Vamos a sobrecargar algunas funciones, ¿no? Entonces, para ello voy a empezar definiendo una función. Digamos, ya hemos visto cómo crear funciones. Digamos, una función simple nada más, ¿no? Una función que recibe dos parámetros enteros y que retorna la suma de esos parámetros. Entonces, eso sería más o menos de esta forma. Nunca te olvides de poner en qué lenguaje estás programando. Se puede programar también en otros lenguajes externos, como C, pero en este caso estamos programando en PostgreSQL. A ver, algo simple, simplemente retorna la suma de los dos parámetros, ¿no? Así, retorna A más B. Esta es una función suma que tiene dos parámetros y que retorna la suma de esos parámetros. Entonces, si yo quiero probar, simplemente llamo a suma, digamos 5 más 6, y esto funciona, ¿no? Bien, ahí tengo una función tal como ya hemos visto, pero ¿qué significa la sobrecarga? La sobrecarga de funciones significa que yo puedo crear, para no estar copiando, para no estar escribiendo nuevamente, yo puedo crear otra función suma. Otra función suma siempre y cuando la firma, es decir, el tipo o el número de parámetros cambien. Por ejemplo, aquí yo puedo definir una función suma también, pero con tres parámetros, ¿no? Y que retorne la suma de estos tres parámetros. Eso es posible. Y ahí tienen, ¿no? De hecho, aquí yo puedo poner también invocado, así como invoqué a suma de dos parámetros, puedo invocar aquí a suma de tres parámetros, ¿no? Ahí está, la función suma está sobrecargada. Eso es lo que se dice, la función suma está sobrecargada porque hay más de una implementación, ¿no? De hecho, inclusive, no necesariamente por el número de parámetros es la diferencia, ¿no? Yo también podría sobrecargar suma pasándole parámetros de tipo float, así por ejemplo, ¿no? Que reciba dos flotantes y que retorne un flotante como salida. Entonces, esto pues, vamos a copiarlo para no demorarnos. Esto simplemente sería así, ¿no? Entonces aquí, en este caso, aquí solo hay A y B. En este caso, voy a tener dos funciones suma de dos parámetros, ¿no? Date cuenta. Y todo esto es posible, es una propiedad de Postgres. Postgres me permite hacer esta sobrecarga de funciones, ¿no? Aquí yo puedo hacer, por ejemplo, suma de 3.3 y 2.2. Y ya Postgres sabe por el tipo y el número de parámetros, sabe qué función invocar en cada caso, ¿no? Yo estoy haciendo tres llamadas a suma, pero no es la misma implementación la que se está llamando. No es la misma funcionalidad la que se está ejecutando. Se están ejecutando funcionalidades diferentes. El gestor de base de datos ya identifica, de acuerdo al número y el tipo de los parámetros, cuál es la función que debería llamar. Ahora, otra cosa importante a considerar cuando sobrecargas funciones es cómo eliminarlas, ¿no? Yo no puedo hacer algo tan simple como esto, drop function suma, porque en ese caso obviamente habría una ambigüedad, ¿no? ¿Cuál es la función que te quieres borrar? ¿No? Por ejemplo, si yo quisiera borrarme la función suma que recibe dos enteros, entonces habría que pasar junto a suma la firma de suma, es decir, los tipos de los parámetros. Ahí sí ya estás diciendo que quieres borrar la función suma que tiene dos valores enteros. Ahora, ¿tú qué dices? ¿Esto va a funcionar o no? ¿Este query funcionará o no funcionará? En realidad ya me borré esta función. Esta función suma de dos parámetros enteros la acabo de borrar. Es como si no existiera, es como si nunca lo hubiese definido. Sin embargo, este query que estoy ejecutando también funciona. No hay ningún problema, ¿no? ¿Por qué funciona? ¿No? Y funciona diferente a como funcionaba hace un momento. ¿Por qué funciona? ¿Por qué funciona este suma 5 o 6? Porque el 5 y 6 se consideran también como flotantes. Son enteros, pero podrían
ser considerados como 5.0 y 6.0 flotantes, ¿no? De hecho, aquí el resultado, el retorno es un flotante, lo que significa que en este caso de suma 5,6 se está invocando la función suma float, ¿no? Es decir, el gestor de base de datos hace un buen trabajo, ¿no? Hace un buen trabajo identificando cómo de alguna manera hacer estas invocaciones factibles. Ahora, si yo quiero borrarme, por ejemplo, el suma que recibe dos flotantes, bueno, eso simplemente ahí no. Ahora sí ya las dos funciones suma que utilizaban dos parámetros ya no existen, y ahora sí, obviamente, este query, el query 18 en la línea 18 ya no va a funcionar, ¿no? No hay ninguna función suma que reciba solo dos parámetros, por lo tanto suma 5,6 es infactible. Igual suma 3,3,2,2, ¿no? Esa suma con dos parámetros no funciona. La suma con tres parámetros sigue todavía habilitada hasta que nosotros la eliminemos mediante... Aquí sí, como ya hay una sola suma, me parece que esto no da ningún problema, ¿no? Como ya hay una sola suma, te la puedes borrar así, cosa que también habías podido hacerlo especificando los parámetros. No era necesario. Ahora sí, esta función select suma 5, 4, 5, 3 tampoco ya no funciona, ya me he borrado todas las funciones suma. Entonces bien, eso sería todo con respecto a sobrecarga de funciones.